Hasta que no termine de pasar toda la curva y bajemos nuevamente, va a haber diferentes actitudes y distanciamientos sociales, lavado de manos, cuidado de los más vulnerables, diagnóstico precoz y distanciamiento oportuno de los enfermos. Es decir, toda la estrategia de supresión va a seguir hasta que se complete la primer curva de pandemia, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente en la Argentina también. Esto que dice Fernán, y que lo decía Adolfo hace un rato, perdón. Perdóname, Fernán, Fabián, sí. y solamente... Sí, adelante, Fernán. Sí. No, solamente para completar. Pero obviamente las decisiones de cómo va a seguir la cuarentena en cada momento las va a tomar el presidente de la Nación. Yo creo que seguramente él tomará las decisiones de ir ajustándola y relajándola. Sí, pero Fernán, los datos semanales y cómo vaya evolucionando. También, digámoslo, el presidente toma la decisión, pero la opinión de los científicos, de los infectólogos, de ustedes, de los médicos. El presidente finalmente toma una decisión cuando la termina tomando, o el gobierno, con un consenso previo. Digo, si vos, que sos el ministro de Salud, del distrito con mayor cantidad de positivos, dice, miren, piensen en formas de aislamiento de muchos meses, como aclaraste vos recién, no cuarentena total, pero diferentes formas de aislamiento durante muchos meses, digo, más allá de lo que el presidente decide o no, es un dato que estás dando incontrastable, me parece. Acá lo que yo quería explicar, que tanto el ministro Fernán como Adolfo explican que es una válvula que vamos a abrir y cerrar. Hubo una expectativa desmedida con relación al lunes que no va a ser, pero también hay una expectativa creyendo que marcamos una fecha en el calendario. Y tal vez algunas costumbres, porque ya las dice el mundo, no solo Argentina, como la de los besos, la de los abrazos, darse la mano, nosotros tomar un mate o compartir algunas situaciones, tal vez las vamos a postergar indefinidamente. Yo creo que lo mejor es no poner fechas, porque tal vez al mundo le empieza a ir mejor y liberamos algunas cosas, o nosotros ahora nos empieza a ir mejor, pero después en mayo tenemos el pico y otra vez tenemos que tomar recaudo. Tengamos en cuenta, Paulo, lo que dijimos anoche. Argentina, y esto me lo ha explicado a mí Fernán, muchas veces me lo dijo, Argentina arrancó después que Europa. Claro. No nos dejemos llevar mentalmente por lo que pasa en Europa, porque si a Europa le empieza, toquemos madera, a ir mejor en 10 días, nosotros tenemos otro almanaque. Nosotros somos otro tren. Hasta ahora lo que se ha visto, y quiero preguntarle a todos los médicos que estamos en contacto ahora, hasta ahora lo que se ha visto es que cuando se intentó aflojar un poco aquí la cuarentena, la gente es como si saliera a la calle masivamente. Digo, esto hay un llevar el punto hasta un punto donde se tenga que volver para atrás. Esto es un sistema que está ocurriendo en las reuniones entre ustedes, entre los expertos y el presidente. ¿Hay un análisis del comportamiento argentino por naturaleza? A ver, Fernán. Bien, yo les digo, primera cosa que quisiera remarcar es que la sociedad argentina está expuesta a un tiempo de mucho dolor. Y ese dolor tiene que ver con el dolor de la enfermedad y el miedo a la enfermedad y a los problemas que estamos viviendo, el dolor social de lo que significa cuarentenarse y también el dolor económico. De manera que no me gustaría describir este fenómeno como un fenómeno unidimensional, es un fenómeno hipercomplejo que tiene un montón de variables. Ahora, decididamente, si la gente sufre mucha enfermedad y se sobrepasa la capacidad del sistema de salud, el dolor va a ser completo en todas las dimensiones. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Sabemos que esta pandemia corre muy rápido cuando uno se relaja. Claro. La Argentina ha tomado decisiones muy precoces y muy oportunas y tenemos que tener mucha prudencia cómo vamos a evolucionar. Por supuesto que la economía es un punto importante y habrá que tomar algunas decisiones de ajuste de microvoltaje. Pero la estrategia general es una estrategia que va a haber que sostenerla y, como decía Pablo muy bien, no tiene sentido discutir un día al día de hoy. Lo que tiene sentido es entender que hay que acompañar la curva de los casos de enfermedad de tal modo que esta curva nunca sobrepase la capacidad del sistema de salud, porque si no el dolor va a ser sanitario, social y económico. ¿Y cómo está la capacidad hoy, Fernán, ministro? Porque recién daba Paulo los datos respecto de la cantidad de camas de terapia intensiva en el sistema público y privado. ¿Cómo está en la ciudad de Buenos Aires en relación a la ocupación, bueno, por otras enfermedades que hoy puedan requerir internación? No, nosotros hoy estamos con una capacidad muy amplia y con bastante capacidad sin ocupar, porque nos estamos preparando para las semanas más difíciles. ¿Cuánto estamos en incluso números, más o en estos menos? días ampliando aún más esa capacidad. Nosotros estamos alrededor del 50% de nuestra capacidad, pero además estamos ampliando la capacidad completa, con lo cual tenemos mucha capacidad para crecer. De hecho, estimamos que vamos a crecer mucho en el trabajo en las próximas semanas. Ministro,
Un tema clave son, o por lo pronto lo que dicen todos los especialistas, supongo que usted lo compartirá, es el caso de los asintomáticos. Ayer el colega Claudio Saboya nos trajo de que en la ciudad había hecho un montón de testeos sobre todos los que estaban alojados en hoteles, que eran quienes habían venido del exterior, y que les había dado que había varios o un porcentaje alto de asintomáticos que no tenían ningún tipo de justamente de síntomas, pero que podían ser transmisores del virus. ¿Podría especificarnos cantidad de gente, cuánto es el porcentaje? ¿Cómo no? Sí, adelante. Bueno, eso es un dato tremendamente relevante. Es tremendamente relevante. Los primeros reportes de China daban datos de porcentajes asintomáticos relativamente o muy bajos. Los datos europeos de varias cortes demostraban que los asintomáticos podían estar entre 20 y 40%. De hecho, es lo mismo que ha reportado Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de testear ya hasta el día de hoy cerca de 1.600 personas que vinieron de Europa y Estados Unidos, 1.600 personas que estuvieron expuestas al virus allá y cuando llegaron acá fueron distanciadas y aisladas, de manera que no estuvieron expuestas. De esas 1.600, el 4% dio positivo, es decir, tenían la enfermedad, 4% de las personas. Esa es más o menos la tasa que estaba corriendo en Europa hace más o menos un mes. Y de ese 4%, 2 de cada 3 no tuvieron ningún síntoma, ni al momento de dar positivo, ni en la semana siguiente que hicimos un seguimiento Testeando clínico. el 100%, Es un dato Quiroz, ¿verdad? tremendamente Testeando el relevante. 100%. Testeando Por el 100%. supuesto, por Perfecto. supuesto. ¿Podemos Eso- repetir, Fernán, esto? Testeando A a ver, todos, A todos. absolutamente. supongamos, Claro. un avión... Nosotros hemos recibido 2.200 personas repatriadas, las cuales 1.600 han cumplido entre 7 y 9 días en el hotel y han sido la totalidad testeadas con PCR. De esos... De esa totalidad, Sí. el 4% estaba cursando la enfermedad al momento del testeo. Positivo. El 4%, 4 de cada 100. Imagínense la carga viral que trae esta estrategia de repatriados y por eso es tan importante lo que hicimos en la ciudad. Ahora, de ese 4%, 2 de cada 3 Wow. no hicieron ningún síntoma ni antes ni después. Tremendo. Y el otro Quiero- tercio, sí. la mayoría, hicieron apenas un síntoma sin fiebre. Wow. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Hay dos enseñanzas muy importantes en este número desde mi perspectiva y allí la gente que está, que es muy capaz, podría interpretar alguna otra realidad. La primera de todas es, Lo dice por mí. efectivamente, la cantidad de... Por vos y por Alberto, que son dos grandes Alberto amigos no míos. está, se fue Alberto. Bueno, pensé que estaban los dos allí. Pero volviendo al punto, digamos, significa que primero la cantidad de personas que sufren la enfermedad de manera leve o asintomática es mucho mayor que 80%, que es lo que pensábamos antes. Total. Es decir, hay un montón de gente que se inmuniza y después nos protege como sociedad y que no sufren la enfermedad, la sufren muy poquito. Es una gran buena noticia. Y la noticia que no es tan buena es puede haber circulando por la sociedad gente que Gente que contagie lo tiene y no sabe. y que A ver, no ¿puedo sepamos ni él repetir sepa que esto? sabe. ¿Puedo Por repetir? supuesto que perdóname, y Sí. termino un Dale. segundito el concepto que es importante. Por supuesto que la gente con fiebre es más contagiosa que la gente asintomática, eso porque es un tema de carga viral, Sí, pero también contagia. Sí, quiero Y por aclarar lo esto, tanto- Fernán, porque Sí, en dale, el caos de por favor. números Es muy bueno. trascendió la noticia en algún momento de esta manera. Que 2/3 de los que ustedes habían traído eran asintomáticos. No. El 96% de los que vinieron no tienen nada. Del 4%, ha sido clarísimo. Claro, Fernán. Tengo acá los El- números hechos. El El 4%, que son número. 80 y tantos, Es bastante. Ahí están los 4% números. Tengo es los mucho, números, Fabián, pero si el querés. 4%, de ese 4%, de esos 84, más o menos 60 eran positivos asintomáticos. Claro. ¿Se entiende esta cuenta? Porque no es que de los 2.200 del exterior vinieron 1.600 con coronavirus. Fabián, déjame que agregue ¿Entiende? un par de cosas a lo que dice Fernán. Es fundamental esto y es muy importante el estudio que hicieron en la ciudad, pero que además corrobora lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo se está viendo que la proporción de asintomáticos o de síntomas levísimos, casi indetectables, está en el 70%. Y eso es lo que ha cambiado la recomendación del uso de barbijos o tapabocas, porque en realidad no tienen que ser barbijos médicos o quirúrgicos, justamente para evitar, porque uno no sabe que por ahí tiene COVID,
Entonces anda circulando por la calle, lo importante es, digamos, evitar contagiar al otro. Como dijo Fernán, si bien contagian menos porque no tienen síntomas, esto no quiere decir que no contagien.